pero ese señor ha procedido con patriotismo, y eso hay que respetarlo. Y cuando me han dicho, bueno, entonces así como no se resuelve el problema del coronel Plazas, hay que levantar el indulto del M y llevarlos a la cárcel, digo, de ninguna manera. Hay que resolver el problema del coronel Plazas, y esos problemas será uno resolver esos problemas, buscar un vehículo jurídico para resolver esos problemas, será uno de nuestros deberes. Pero mire, dicho eso, tengo que reconocer que las impunidades dan mal ejemplo. Mire lo que pasó con la FARC, y uno ha visto ya pasar mucha agua debajo del puente. Cuando se proclamaba la Constitución del 91, el entonces ministro de Gobierno dijo: en adelante no se permitirá en Colombia hacer política con armas. Y ahora, al terrorismo de la FARC, ejercido después del 91 durante 22 años, se le considera política con armas, y entonces se le dice: sí van a poder hacer toda la política pero sin armas. Entonces todo ese terrorismo entre el 91 y la fecha más el anterior, ahora lo denominan política con armas. ¿En qué quedamos? Entonces eso va a llevar a que dentro de algunos años se tenga que afectar lo mismo para el Alpacrim, y se diga: no, es que el Alpacrim lo que hicieron fue política con armas, y eso hay que resolverlo con impunidad. Por eso la preocupación nuestra con la impunidad, querido amigo, y con la agenda nacional. Los agricultores de Colombia están en una situación muy difícil. En nuestro gobierno iban mejorando. Ayer me contaron una editorial de un periódico que por salvar al actual gobierno le decía: no, es que el problema agrícola ha sido toda la vida en Colombia. Siento mucho, aquí ha habido años de mejoría. Y ¿cómo le parece? ¿Cómo lo nivelan? Y entonces el problema del agro colombiano bien grave. Se senté la semana pasada, nuestra reunión tuvo un tema. Llegaron los agricultores a decir: aquí hay 4.000 familias algodoneras y maiceras arruinadas, y el gobierno no nos ha apoyado. Un funcionario muy alto del Ministerio de Agricultura hace año y medio les dijo: no, esto ya no es el gobierno de Uribe, que decía que apoyen a los maiceros de Cereté, a los algodoneros del Cesar, a los cacaoteros del Catatumbo. La verdad es que yo me esmeraba por todo, y cuando no hacía presencia personal mantenía ese celular prendido, como hoy tengo el Twitter, y entonces sí, llamaba a todas partes a pedir ayuda. Entonces el problema del agro colombiano bien grave, y negociando el futuro con la FARC. ¿Por qué? Por lo que ya decíamos, un país que ha tenido un proceso democrático bien interesante, el país que se demoró un siglo debatiendo la elección popular de alcaldes, la incorporó, que después hizo la Constitución del 91, un país que aún en la época del Frente Nacional tuvo espacio político para todos, para todas las expresiones del pensamiento, porque este país tiene que ir a discutir las instituciones políticas con la FARC, con el terrorismo. Denle beneficios jurídicos. Por ahí un periódico de España dijo: no, es que se ha pasado del radicalismo militar de Uribe al diálogo de Santos. Equivocado. En el gobierno nuestro había autoridad frente al terrorismo y diálogo con la ciudadanía permanente. Ya explicamos ahora el impacto en la confianza en Colombia de ese diálogo. Pero ¿qué hubo con los violentos? Hubo autoridad, hubo reinserción generosa y sin impunidad. Por eso se reinsertaron 53.000. Y también hubo política social, hoy estancada. Está bien estancada la política social. Por eso es bien importante en nuestra agenda construir los puntos concretos de política social, porque para nosotros es tan importante lo uno como lo otro. Y creen entonces que no, que lo que había era simplemente un gobierno militarista y represivo. Y cambiar de la interlocución del pueblo colombiano por la interlocución del terrorismo hace mucho daño. Ahora, ¿qué hacer?
Se preguntaba en Cúcuta el sábado, si uno de los nuestros llega a la presidencia y las cosas con la FARC están como se encuentran hoy, ¿qué hacer? Mi sugerencia respetuosa es no hablar de la cancelación del proceso, sino de una suspensión condicionada del diálogo. Nosotros somos amigos de la paz. Lo que no somos amigos es de construirla como la están construyendo hoy. Una suspensión condicionada al diálogo. ¿Condicionada a qué? Enuncio ejemplificativamente algunas condiciones. A que haya cese de actividades criminales, verificable. Yo creo que eso es razonable. Es que miren, ustedes saben que yo no he aceptado que al terrorismo colombiano se le llame insurgencia. Ya expliqué por qué. Y que yo he dicho que Colombia tiene mucho conflicto social y económico, pero que la acción de los violentos no puede tipificarse como un conflicto. En gracia a la discusión, pensemos que sí. En gracia a la discusión, pensemos que sí. Entonces, se va a resolver eso con impunidad y dándoles a ellos todas las posibilidades para que cambien las estructuras democráticas que este país ha construido con bastante dificultad. Yo no creo que eso sea útil. Y entonces eso nos lleva a otro tema. ¿A qué puede conducirnos esto? Al camino castrochavista. En Cúcuta hoy es muy difícil hacer ver la diferencia entre el castrochavismo y lo nuestro, porque están igualmente pobres a ambos lados de la frontera. Porque este gobierno abandonó unas políticas que, de haberlas mantenido, estarían un poquito mejores, pero el sistema colombiano tiene posibilidades de salir adelante, el castrochavismo no. Habrá que contarle a las nuevas generaciones. No está el veredicto de la historia, pero los políticos tenemos que buscar hacer pedagogía de muy buena fe y tenemos que hacer también nuestras interpretaciones. Habrá que decirle a las nuevas generaciones por qué se cayó el muro de Berlín, por qué colapsó la Unión Soviética, por qué China tuvo que pasar de la China de Mao Zedong a la de Deng Xiaoping, que no había calidad de vida, porque se había acabado la iniciativa privada, porque había un monopolio productivo del Estado, una obsolescencia productiva que no garantizaba calidad de vida. Esos socialismos fueron un fracaso, y lo es Cuba. De Cuba, cuando mi generación estaba joven, se reclamaba que había un gran avance en educación y salud. No se tradujo en bienestar. ¿Por qué no se tradujo en bienestar? No se tradujo en bienestar porque no había iniciativa privada que recogiera los beneficios de la educación y salud. Y hoy, por falta de iniciativa privada, que no permite que Cuba tenga todas las ayudas de la revolución de las telecomunicaciones, hay un nuevo atraso en educación y salud. Cuba, lo único que reivindican es que han eliminado la pobreza absoluta, pero a todos los convirtieron pobres. Cuando ha vivido de subsidios, cuando terminó el subsidio soviético, la economía cubana cayó en 40 puntos y la rescató el subsidio del chavismo. Y ahora tienen un tercer subsidio, que se han legalizado los giros de las familias de los Estados Unidos a familias cubanas, y algunos estiman que Cuba está recibiendo unos 3.500 millones de dólares en giros, y tratan de hacer una apertura. Yo he preguntado por qué Odebrecht de Brasil está construyendo el puerto de Mariel, que puede valer 800 millones de dólares. No, porque el presidente Lula le dijo a Odebrecht que había que hacerle ese aporte a Cuba, y le dio esa financiación a Odebrecht con el Banco de Desarrollo de Brasil. ¿Será capaz la economía cubana de pagar eso? Seguramente no.
Y entonces uno pregunta mucho, ¿van a hacer ellos una apertura a lo chino? Y hay un sector del establecimiento cubano que responde que no se puede, que porque ellos están en el Caribe, vecinos de los Estados Unidos y de naciones democráticas, que donde hagan una apertura económica a lo chino, eso inmediatamente les impone la apertura democrática. Está por verse. Yo lo que sí creo que hay que decirle a la nueva generación es que todo eso ha sido un fracaso, como lo es Venezuela. Quiero hacerles memoria aquí a los más jóvenes. Cuando nosotros teníamos 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes, Venezuela tenía 20, 24. Colombia tiene hoy 30 o menos. Venezuela tiene 48, Caracas más de 100. Venezuela era un país sin endeudamiento. Hoy hay cifras que hablan de que sumando lo que debe PDVSA más lo que debe el gobierno central de Venezuela, el endeudamiento es del 72% del PIB. Venezuela tiene tierras fértiles. Esas tierras del sur del Golfo, agua, a ambos lados de la cordillera, hacia el Caribe, hacia el Golfo y hacia la llanura. Hoy tiene que importar el 70% de los alimentos que consume. Pues ¿para dónde va Venezuela? ¿Cuál es la gracia? Y lo que han venido haciendo con las instituciones democráticas, aumento de la violencia, eliminación de la iniciativa privada. Ahora, que nosotros tenemos retos muy grandes, sí. Nosotros vamos a tener que enfrentar un reto. Uno va a una universidad latinoamericana y los jóvenes le dicen, ¿usted por qué defiende la iniciativa privada? Si es una libertad excluyente. Nosotros tenemos el deber de hacer una formulación y un ejercicio para que sea incluyente. Tenemos un 23% de desempleo juvenil en Colombia, un 17% de promedio en América Latina, y una política de educación y de financiamiento de los jóvenes tiene que enfrentar ese problema de tan alto desempleo y al mismo tiempo demostrar que la iniciativa privada es una libertad incluyente. Venezuela la ha eliminado, no hay posibilidades. Han eliminado 200.000 empresas de las aproximadamente 600.000 que tenían en Confeca, en la Federación de Cámaras de allá. Venezuela ha eliminado la independencia entre instituciones y el pluralismo. El periódico que no es propio del gobierno, el medio que no es propio del gobierno, lo compran los amigos del gobierno. ¿A dónde vamos? No en vano nuestra preocupación aquí por la borrasca de publicidad oficial en los medios. Porque entonces Ecuador los censura, Venezuela los expropia, Bolivia los compra. Y